Este viaje no se trata de renunciar a tu pasado, sino de cambiar cómo te influye ahora y cómo dará forma al mañana. Comprometerse activamente con el momento presente ofrece un poder sin precedentes, arraigado profundamente en principios científicos, para transformar no solo percepciones, sino realidades reales. Escuchemos el consejo del Dr. Joe Dispenza y exploremos los pasos que recomienda para este extraordinario reinicio mental. Todo lo que tienes que hacer es trabajar en regular tu estado interno todos los días. Los meditadores novatos, personas que recién han venido a un evento y que realmente no tienen experiencia en meditación pero se sumergieron durante 7 días, sugieren que al final de esos 7 días, sus cuerpos se ven completamente como si estuvieran en una vida diferente, un entorno completamente diferente. La ciencia apunta a fuertes cambios ambientales en la biología de la persona, pero están en un salón de baile. No hay muchas cosas sucediendo en un salón de baile. Entonces, ¿cómo sucede eso? La aplicación se vuelve importante para todos porque cuando comenzamos a mirar a los meditadores avanzados que no tenían esos estados trascendentales pero que practicaban la meditación todos los días, había un efecto de dosificación. En otras palabras, cuanto más se autorregulaban, más resistencia tenían a las cosas en su entorno. Entonces, ¿por qué serías más susceptible a cualquier cosa en tu entorno si eres víctima de él? Pero el proceso de cambio es difícil. El 90% de los pensamientos que tienes son los mismos pensamientos que pensaste el día anterior. Las células nerviosas que disparan juntas se conectan entre sí, siguen disparando los mismos pensamientos, toman las mismas decisiones, hacen las mismas cosas, recrean las mismas experiencias que estampan las mismas redes de neuronas en los mismos patrones. Todo por la sensación familiar llamada tú. Y si haces eso suficientes veces, tu biología, tu circuito neuronal, tu neuroquímica, tus hormonas, la expresión génica, permanecen iguales porque eres el mismo. En lugar de sentarte y tratar de meditar durante 10 minutos y decir no creo en el pensamiento, no tengo suficiente tiempo, soy una persona realmente importante, tengo demasiados correos electrónicos para responder, es basura, es culpa de mi madre, es culpa de mi ex, quiero quejarme, quiero culpar, quiero hacer excusas, quiero recostarme, mi vejiga está llena, me gusta esto, ¿qué estoy haciendo mal? Están agitados, impacientes. Esa es la personalidad que ha sido cableada y condicionada emocionalmente en el pasado que está resistiendo a lo desconocido. Preferiría aferrarse al sufrimiento que arriesgarse a las posibilidades. Entonces, en nuestro proceso, decimos, aquí está el conocimiento, y puedo decir ahora con un grado de certeza mayor que nunca que si realmente haces esto y te esfuerzas un poco más de lo que normalmente harías en casa, tu cerebro cambiará y si enseñas a las personas cómo hacer esto una y otra vez y no es diferente de entrenar a un animal, el cuerpo es el animal, ¿estás entrenando al cuerpo que estás a cargo? ¿Es eso lo que haces? Estás diciendo al cuerpo que ya no es la mente, que eres la mente. Y cuando haces eso, esas victorias se suman y de repente hay una liberación de energía. Se va la culpa, se va el dolor, se va lo que sea. No importa si es salud, no importa si es riqueza o éxito, no importa si es una relación amorosa, un cambio de carrera, una experiencia mística, lo que sea, la persona de repente comienza a relajarse en el momento presente. Ahora, vamos a desmitificar el momento presente. La gente se despierta por la mañana y piensa en sus problemas y esos problemas o recuerdos están grabados en su cerebro. Están conectados a ciertas personas y objetos en ciertos momentos y lugares. Desde el momento en que se despiertan por la mañana y comienzan a pensar en sus problemas o en el pasado, cada uno de esos problemas tiene una emoción asociada, así que cuando se sienten infelices, amargados o temerosos, sus cuerpos están viviendo en el pasado. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. El pensamiento y la imagen de un sentimiento, una emoción, un estímulo y una respuesta, están condicionando el cuerpo para ser la mente de esa emoción subconscientemente. Ahora, el cuerpo cree que está viviendo la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan objetivo que no distingue entre la experiencia de la vida real que está creando esa emoción y la emoción que la persona está creando solo con el pensamiento. Entonces, ¿qué sucede cuando el entorno señala al gen? Eso es epigenética. El producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, y la persona está señalando los mismos genes de la misma manera. Los genes crean proteínas y las proteínas son responsables de la estructura y función de tu cuerpo. Y la expresión de proteínas es la expresión de la vida. Ahora, la persona realmente se dirige hacia un destino genético. Cuando las personas luchan por el momento presente y desvían su atención de su cuerpo, de todas las personas en su vida, de todos los objetos que poseen, teléfono celular, computadora, automóvil, casa, ya no se identifican con donde están sentados, donde necesitan estar, donde viven, donde han vivido en el pasado, donde necesitan ir, y no están pensando en el futuro previsible. El pasado conocido
Están disociándose de todo lo físico y material, de todo lo conocido. Ese es el momento exacto al que llamamos ir más allá de ti mismo. Ahora, cuando estamos en ese lugar, al principio es incómodo porque nuestra supervivencia depende de lo desconocido. Tienes mejores posibilidades de sobrevivir y escapar de lo desconocido, pero lo desconocido es el lugar perfecto para crear. Así que en el proceso, no diferente de cualquier rehabilitación, en nuestros primeros 2 días de nuestro evento, realmente estamos rehabilitando nuestros estados emocionales y hábitos, y estamos sentados en la presencia de esa incomodidad. La incomodidad se debe a que el cuerpo está dejando lo conocido. Pero si el cuerpo ha sido condicionado para ser la mente, en el momento en que lo llevas fuera de su territorio familiar, empezará a decirte, ¿por qué no te retiras? No eres realmente bueno en esto. Sabes que eres más una persona física. No realmente quieres hacer esto. No eres muy esto o muy aquello. Y la mayoría de la gente simplemente se levanta cuando hace la meditación y cree ese pensamiento como si fuera verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay al otro lado de ese pensamiento? ¿Puedes sentarte allí el tiempo suficiente hasta que ese no sea más el pensamiento que aceptas? ¿Crees y te rindes? Bueno, entonces, ¿qué hay al otro lado de esa emoción familiar? ¿Puedo sentarme y trabajar con mi cuerpo y calmarlo? Quedarte, voy a alimentarte. No vas a morir por esto. Tu vejiga no va a explotar. No te vas a volver loco. Y trabajas atrapando esos pensamientos. Se llama metacognición. Si estás en ese 95% de programación donde estás inconsciente, el primer paso para cambiar es volverte consciente de tus pensamientos inconscientes. Tan consciente que nunca te volverías inconsciente o dejarías que ese pensamiento pasara desapercibido. Quiero comprender, entonces estás diciendo que la conciencia del pensamiento, ser consciente del pensamiento, de alguna manera pierde su poder sobre ti. Exactamente, porque solo porque tienes un pensamiento no significa que sea verdad. Y si te quedas solo contigo mismo, comenzarás a creer cada pensamiento que piensas. Sí, ese es el problema. Entonces, la mayoría de los pensamientos de las personas están basados en lo que perciben de sí mismas de su pasado o su vida. Y si te das cuenta de que te has estado quejando, culpando, haciendo excusas y juzgando a alguien más, y dices, quiero ser una persona feliz, bueno, una persona feliz nunca haría eso, lo que los haría infelices. Si notas que has estado sintiendo culpa durante los últimos 20 años y no sabías que era culpa porque simplemente te sentías así, y quieres sentir alegría, bueno, si puedes sentir alegría, debería decirnos mucho sobre lo que has estado practicando haciendo bien. Entonces, la mayoría de la gente se rinde porque no saben que hay algo al otro lado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pensamientos quieres disparar y conectar en tu cerebro? Y con atención y con intención, si sigues practicando disparar y conectar esos pensamientos, comienzas a instalar hardware. Hacerlo suficientes veces y se convierte en un programa de software y ahora, esa es la nueva voz que programaste en tu cabeza que dijo, puedo hacer esto. Creo en mí mismo. ¿Cómo voy a comportarme con mis hijos hoy? ¿Cómo voy a ser con mi esposa? ¿Cómo voy a ser con mi pareja? ¿Cómo voy a ser en el trabajo? ¿Cómo voy a ser en mis llamadas de Zoom? ¿Cómo voy a estar solo? ¿Cómo va? ¿Qué aspecto tiene la grandeza? ¿Qué haría el amor hoy? Resulta que si cierras los ojos y comienzas a imaginar hacer eso, si ensayas cómo vas a ser en esas situaciones específicas, la evidencia sin duda muestra que tu cerebro comenzará a parecerse a través del ensayo mental al acto que ya has hecho. Ahora has instalado el hardware, continúas haciéndolo, se convierte en un programa de software y comenzarás a actuar como una persona feliz. No hay magia allí. Si no tienes los circuitos, no puedes hacerlo. Entonces, el ensayo en realidad está cambiando el cerebro solo pensando de manera diferente. El cerebro parece que la experiencia ya ha sucedido. Ahora tienes hardware para usar. Haces esto suficientes veces y te vuelves bueno en ello. Se vuelve más automático. Ahora aquí está la parte difícil. ¿Puedo enseñarle a mi cuerpo emocionalmente cómo se sentirá mi futuro antes de que suceda? Esto es realmente importante. Mundo de las personas que no pueden imaginar su futuro. Si no puedes imaginar tu futuro, es porque estás atrapado en tu pasado. Si ya has creído que el futuro probablemente sea igual al pasado, entonces no hay esperanza para el cambio. Eso significa que tu destino está en piloto automático. Significa que nunca estás yendo a ninguna parte. Entonces, la práctica de ensayar mentalmente quién vas a ser en el futuro tiene dos propósitos. Uno es comenzar a mirar el futuro y decir, ¿cómo sería una vida ilimitada? ¿Cómo sería una vida sin dolor? ¿Cómo sería una vida sin miedo? ¿Cómo sería una vida sin enfermedad? ¿Cómo sería una vida sin culpa? ¿Cómo sería una vida sin vergüenza? ¿Cómo sería una vida sin fracasos? Eso es comenzar a imaginar. Ahora bien, si empiezas a hacer eso, es muy probable que tu cerebro diga, ¿por qué no lo intentamos y lo practicamos? Bueno, ese es el lugar más difícil de todos, porque todos nos estamos moviendo en un mundo tridimensional del espacio y el tiempo. Y hay una línea de tiempo para eso. Así que si cierras los ojos y comienzas a imaginar cómo te sentirás en tu futuro y tu cuerpo está empezando a sentirse de esa manera,
estás fuera del tiempo. Ahora mismo, está haciendo contacto con el campo de posibilidades infinitas. Ese es el punto de creación. Así que, si empiezas a hacer eso, ¿qué sucede? Tú comienzas a ser enseñado por tu futuro. Ahora estás obteniendo la información del futuro en forma de emociones y sentimientos. Y eso comienza a informarte de una manera que te enseña cómo ser esa persona. Y cuando eso sucede, ahora te vuelves menos interesado en cuándo va a suceder y cómo va a suceder. Estás más interesado en cuál es la sensación. Y si puedes hacer que ese sentimiento sea más importante que cualquier cosa externa, entonces la pregunta es, ¿puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se sentirá tu futuro antes de que suceda? Esa es la forma en que comienzas a convertirte en un creador, ¿entendiste? Porque no hay efecto sin una causa. Y la causa está en tu cerebro y en tu cuerpo. Si estás viviendo en el pasado, eres una víctima de tu historia. Y el conocimiento es poder. Pero el conocimiento aplicado es sabiduría. Ahora, el significado de todas estas enseñanzas es que no es suficiente ser educado. No es suficiente ser conocedor. No es suficiente tener información. Si no puedes aplicar la información, entonces tu conocimiento se convierte en un filo de cuchillo sin filo. Ahora bien, si puedes comenzar a practicar e instalarte en una versión de ti mismo, entonces, ¿qué tan realista puede ser tu futuro? ¿No estás creando tu destino? La aplicación es lo que cambia tu vida, ¿verdad? Si no puedes recordar quién eres, entonces la idea de que tú eres el creador de tu destino no tiene sentido para ti. Pero si puedes comenzar a practicar y ensayar mentalmente quién vas a ser, esa versión futura de ti mismo y comenzar a sentir lo que se siente como esa persona, no hay ninguna ley que diga que no puedes elegir ser esa persona en tu vida cotidiana. La pregunta es, ¿qué tanto eres capaz de hacerlo? Porque cuando comienzas a hacer eso, te vas a sentir diferente. Y si te sientes diferente, entonces estás en un nuevo futuro. Y ese futuro no se parece en nada a tu pasado. Entonces, ¿cómo te conviertes en tu propio científico y cómo aplicas estas cosas? ¿Cómo integras el conocimiento de tu mente a tu cerebro y a tu cuerpo para crear una experiencia personal? Ahí es donde comienza el viaje real.